Sí se ve. Ya, está bien. Bueno, antes de empezar, yo les había pasado un PDF que sería el resumen de lo que va a ser la hoja de destacado. Vamos a utilizar en base a esto para rellenar la hoja del destacado, en el cual lo primero que vamos a ver van a ser los anclajes y las riendas. ¿Dónde está? Vamos a tener un anclaje y una rienda en cada principio y en cada fin de cada línea. Por ejemplo, los anclajes y las riendas se van a poner en los postes. En este caso vamos a tener un anclaje en el poste número 2. Vamos a tener otro en el poste número 13, ya que es el fin, principio. Otro anclaje en el poste número 25, otro en el 14, en el 26 y en el 37. Después otro que podemos poner va a ser en el 42, principio y fin, y el otro el 38. Entonces, dicho esto, pasamos a los lados de destacado. Como primer punto, yo aquí lo dividí para que se distinga en dos tipos de colores, en el cual va a ser media tensión, va a ser el de color verde, o sea, todo lo que esté verde es media tensión y lo vamos a rellenar solo los postes de media tensión. Como podemos ver, los postes de media tensión son el poste de la CRE, el punto número 1, el poste número 1, el poste número 2, el 4 y el 6, donde está el trafo. Por tanto, cuando ustedes vayan a realizar su tablita, eh, traten de enfocarse más o en lo que se fija más el ingeniero son en esos 4 postes de media tensión. Ya lo demás ya es de relleno. Porque como pueden ver, son 37 postes los que tenemos y, o mejor dicho, lo que hemos utilizado para calcular la tensión en los tramos. Les había dicho que estos postes del medio no lo hemos tomado en cuenta, pero o sea, son 37 postes que van a dar luz a lo que serían nuestros 20 usuarios aquí, en el medio y en la superior e inferior. Pero los del medio no lo estamos tomando en cuenta, ya que esta línea le está pasando corriente a lo que sería la línea inferior y la línea superior. Por tanto, esto no lo estábamos tomando en cuenta, estos postes. Solo serían postes de conexión. Bueno, entonces en total ustedes me tienen que realizar la hoja de estocado para 37 postes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a nuestro gráfico que tenemos y vemos cuál es el poste número 1, el poste de la CRE. Por tanto, aquí vamos a tener una simbología que está muy junto a esto. A ver. Ya, la cosa es que el I es instalado, el poste instalado, después tenemos RB que sería retiro y RM que sería retiro, existe y modifico. En realidad, aquí el puesto número 1 deberíamos ponerle existo, pero póngale directamente que es instalado, porque el poste que ya existía es obviamente el de la CRE. Los que estamos colocando son los nuevos, que serían del 2 hasta el 37. Bueno, ustedes van a poner la letra I, o sea que está instalado para todos los postes en general. Ay, qué fura tengo. Ya, van a disculpar. Luego tenemos que colocar el número de postes. Estamos, como les dije, en el poste número 1, que es el poste de la CRE. Entonces, todas estas casillas, como les dije al inicio, van a ser solo para los postes de media tensión. En caso de que el poste sea de baja tensión, directamente van a poner una línea o lo dejan en blanco, no tienen que colocarle nada. Seguido, tenemos que verificar el vano primario anterior. Fíjense que el poste número 1 está dando electricidad al poste número 2. Por tanto, su vano sería desde el poste número 1 hasta el poste número 2. ¿Cuál sería el vano anterior del poste número 1? Ya tengo que me está llamando a la puerta.
Estábamos en el vano anterior, el primario anterior. ¿Cuál sería entonces el vano primario anterior? No tendríamos nada, por tanto, ustedes me colocan una línea o simplemente lo dejan en blanco. Luego tenemos el tamaño del conductor. En esta parte, todo lo que estamos instalando va a ser como para los postes de media tensión, van a ser de 3 fases, perdón, van a ser 3 fases y 2 conductores. El ángulo de la línea que tiene, no tiene ningún ángulo anterior, entonces por tanto le vamos a poner 0. El ángulo que va a tener es el siguiente poste. El siguiente poste es del 2 hasta el 1. Este va a ser un ángulo, pero por tanto este de acá no tiene nada anterior, por tanto es 0. Seguido de eso, vamos a ver la unidad del poste. Nos vamos al PDF y buscamos la unidad del poste. En este caso es un poste, el poste número 1, habíamos dicho que es un poste de media tensión. Aquí me olvidé ponerle, vamos a ponerle de nuevo un círculo aquí. Es la simbología, que se distinga. Ya. Entonces, es un poste de media tensión. Nos vamos al PDF y verificamos que la unidad del poste de media tensión es pH 11. Que en este caso el pH significa poste de hormigón, o puede ser poste de concreto, o puede ser un poste de OPE, que sería un poste, OPU, perdón, poste de eucalipto. Seguido de eso tenemos el número de circuito. Vamos a colocar en la numeración que va a ser 1, un circuito, y la unidad va a ser, ¿dónde está? Va a ser BC7 -3, debido a que esto va a simbolizar que el poste número 1 está proveyendo de electricidad al poste número 2 donde está la línea, donde está comenzando la línea. Lo tenemos aquí. Entonces, tiene riendas, anclajes, no tiene ninguno porque seguimos todavía en el poste número 1. Entonces todo este bloque va a quedar nulo, o sea, lo pueden dejar en blanco. Seguido de eso, como habíamos dicho, esto es un poste de media tensión, por tanto, este apartado de rojo es para los postes de baja tensión, por tanto, todo esto va a quedar así en blanco. La unidad, si ustedes en misceláneo lo dejan en blanco o lo anotan, pero esto significa que colocamos un aislador de crucetas. Esto es lo que significan los postes de media tensión. Va a ser el número 1 y esta va a ser la simbología o la unidad de los postes con cruceta. ¿Dónde está? ¿Qué número es? BCM59. Aquí está, seccionador para las partidas de derivaciones como han programado. Entonces, este es para el inicio del poste número 1, solo para el poste número 1. Terminado el poste número 1, vamos a pasar al poste número 2. Recuerden que ahora mismo solo estamos trabajando con los postes de media tensión, que sería el poste número 1, 2, el 4 y el 6 que tiene el trafo. Pasamos al poste número 2, ponemos la letra que va a ser I, que significa instalado, el número del poste. Ahora el vano primario anterior viene a ser lo que sería el... Tengo... Me van a disculpar, estaba hablando mi madre. Entonces el vano primario anterior va a ser la distancia que le vamos a dar al ángulo de este poste, el vano, que van a ser entre 20 y 25 metros. Tiene un ángulo, por tanto, le estamos poniendo que tiene 20 metros. El tamaño del conductor va a ser lo mismo, 3 fases y 3 fases y 2 conductores. El ángulo de la línea, lo máximo que se puede permitir, o sea, este ángulo permitido, así como una panza, va a ser de 30 grados. Es lo máximo que se le permite por norma. Seguido de eso, la unidad del poste, poste de hormigón, número 11. El número de circuito, en este caso van a ser 2, debido a que tenemos, fíjense que tenemos el primer poste donde está el anclaje, va a ser un poste de media tensión. Y al mismo tiempo va a ser un poste de baja tensión. Poste de media tensión y baja tensión. Y está recibiendo electricidad del poste de la CRE, por tanto vamos a proyectar los dos. Entonces colocamos los numeración, 2 postes. Vamos a tener el código que va a ser BC73, BC73, y el otro poste va a ser el de media tensión, de baja tensión, poste de baja tensión, que va a ser BC7-U1.
1U. Va a contar con riendas debido a que este es un fin y le había dicho que las riendas y los anclajes van a estar en los principios y fin de cada línea. Por tanto, tenemos las unidades y seguimos con las riendas. Código de las riendas va a ser poste de baja tensión BE1 y poste de media tensión BE1. Y tiene que estar a una distancia máxima de 6 metros. Entonces la unidad y la distancia máxima permitida es de 6 metros. El anclaje, igual va a tener un anclaje cada uno. Y las unidades, está de media tensión F2 y de baja tensión F2.1. Como están los dos postes de baja y media tensión, tenemos que rellenar la parte que tenemos del circuito, la parte de la baja tensión. Vano primario, vano secundario, no tenemos ninguno. Lo que sí tenemos es el tamaño del conductor, que es lo que utilizamos en la hoja de usuario. Lo que sería el trifásico. Y luego tenemos la unidad, que va a ser, como están los dos postes, está principalmente el de tensión media, buscamos. Sería un J4 debido a que está en un principio o fin de la línea. En este caso está en un fin de la línea, junto donde está el anclaje y las riendas. Por tanto, el código va a ser J4. Y el misceláneo, el anclaje, como les digo, ustedes pueden dejarlo en blanco, esto no es necesario, la verdad. Seguido de eso, pasamos al poste número 4. La simbología, instalamos poste número 4 y el vano primario anterior vendría a ser la distancia desde el poste número 4 hasta el poste número 2. Si nos fijamos, la distancia entre estos dos postes de media tensión es 38,4 y 38,4. Entonces, si lo sumamos, nos va a dar 76,8. Seguido de eso, tenemos las fases, 3 fases y 2 conductores, en el cual vamos a tener un ángulo de la línea. Si podemos ver aquí, ¿qué ángulo hay aquí? No tenemos ninguno. Por tanto, eso será 0. Seguido de eso, tenemos un ángulo de la línea, como les dije, 0. Luego tenemos la unidad del poste, que va a ser poste de hormigón 11, debido a que es un poste de media tensión. Seguido de eso, tenemos el número de circuitos. Tenemos un circuito, la unidad, como es un poste de media tensión, BC1-U1. ¿Dónde está? BC1-U1, malla décima. Seguido de eso, no tenemos ninguna rienda en el poste número 4, ni anclaje, ni ninguna puesta a tierra, y el transformador no está aquí. Entonces todo esto queda tachado o queda en blanco. La parte donde está el poste de media tensión, aquí no va a tener nada. Vamos a borrarlo. Entonces esto terminaría ahí. De ahí tenemos el poste número 6, que va a ser la instalada, el poste número 6, la distancia del poste número 4 y el poste número 6 va a ser 76,8 metros, 3 fases y los conductores, el ángulo de la línea nuevamente va a ser 0, y aquí justamente es donde se va a encontrar el transformador. Entonces, tenemos el poste de hormigón, tenemos un número de circuito y la unidad en caso de que sea un poste de media tensión va a ser BC7-U1. Seguido de eso, donde se encuentra el transformador, justamente también es un poste de media baja tensión. Por tanto, tenemos que numerar los dos. Por tanto, vamos a tener 2 riendas, en la cual va a ser una de baja y media tensión. Vamos a tener una distancia máxima que va a ser de 6 metros. Vamos a tener un anclaje, tanto para la poste de baja tensión y para el de media tensión. Vamos a tener una tierra, que está el código aquí en el PDF que les he pasado. En este caso es BM2-11T, la tierra. Vamos a tener un transformador y su código y el número de voltaje o cuánto es de kilovoltios amperes el transformador. Esto se lo va a definir el ingeniero en el examen. En caso de que no tenga, ustedes tienen que poner por defecto que es 75 kilovoltios amperes. Seguido de eso tenemos lo que sería el poste de baja tensión. Me había olvidado aquí que aquí no se borra debido a que como este es un poste de media tensión, justamente también es un poste de baja tensión. Por tanto, estamos viendo que el vano secundario va a ser 38,4.
debido a que es la distancia de donde está este poste hasta el poste número 3. Y lo mismo de aquí, el poste número 6, donde está el transformador, la distancia que tenemos anteriormente hasta el poste número 5 va a ser 38,4. 38,4. Y lo mismo acá. Del poste número 4 al poste número 3, 38,4. Como estamos trabajando entonces con un poste de media baja tensión y justamente está el transformador ahí, el transformador se encuentra al paso. ¿Qué quiere decir esto? Si se encuentra al paso, lo que ustedes le van a poner donde se encuentra el apartado de la unidad va a ser, vamos a buscar aquí en la tabla, J2, porque se encuentra al paso de la línea. No se encuentra en un principio ni un fin, sino que fíjense que se encuentra al paso. Entonces, por tanto, por más que se encuentre en el transformador, esto va a ser J2. El único que está que tiene un anclaje en un principio fin es el poste número 2. Por eso es que le hemos puesto J4. De la misma manera tiene J2 el poste número 3, 4, 5 y 6, porque estos sí están en el paso. Entonces recuerden, la distancia de la secundaria va a ser entre el poste número 6 y el poste número 5, que es 38,4. Seguido de eso tenemos el tamaño del conductor, el mismo que le pusimos en la hoja de usuario. Y el número o la unidad del poste, como está un poste al paso, va a ser J2. J2, estructura de paso en la línea de baja tensión. Y hasta esta parte serían los postes de baja tensión, de media tensión, perdón. Seguido de eso tenemos los postes de baja tensión, que sería el 3 y el 5 que tenemos aquí. Sería el poste número 3 y el poste número 5. Instalado, poste 3 y 5. Tenemos un vano primario, no tenemos ninguno, va a ser 0. Tamaño del conductor, como les dije, todo esto es para los que serían los postes de media tensión. Lo único que le vamos a poner aquí en el apartado de poste de media tensión va a ser la unidad. En este caso ya no va a ser un poste de hormigón número 11, sino va a ser un poste de hormigón 8,5 para los postes de baja tensión. Por tanto, va a ser pH-8,5. Ahora nos vamos a trabajar nuevamente al apartado donde están los postes de baja tensión, que es la secundaria. Y nuevamente, distancia entre el poste número 3 hasta el número 2, 38,4. 38,4. Tamaño del conductor, el mismo que le pusimos en la hoja de usuario, que va a ser 3 multiplicado por 1 sobre 0 más 1 por 2. La unidad, tenemos un poste y su unidad va a ser J2, debido a que es un poste que se encuentra al paso. Nuevamente, hasta aquí es lo más importante del examen. Traten de enfocarse en lo que serían los postes de media tensión. ¿Se me entendió esta parte o necesitan que les repita algo o algo que no se me haya entendido hasta esta parte? Auxiliar, ¿por qué hay postes que tienen dos, o sea, que son de baja y de media? Ya, está bien. Fíjense que el segundo poste es el que está recibiendo electricidad, o sea, el de la línea principal de la CRE. Por tanto, este va a tener un doble numeración, debido a que está recibiendo electricidad del poste de la CRE. Tiene un poste de baja y media tensión, y es por eso que tenemos que representarlo. Y en la otra en la que tenemos que representarlo es donde se encuentra el transformador. Va a tener siempre esta doble representación de baja y media tensión cuando sea un fin, un principio y donde se encuentra el transformador. En este caso, donde se encuentra mejor tomémoslo así, donde se encuentra las riendas o anclaje va a tener una doble representación. Como por ejemplo, el poste número 2, el poste número 14, el poste número 26, el poste número 37, el 13, en el 25, en el 38 y en el 42. ¿Listo? Entonces ustedes me tienen que representar de esta manera, ya que están en un principio y fin y tienen riendas y anclaje. ¿Alguna duda hasta esta parte que no hayan entendido? Recuerden que los postes más importantes, no importa si no hacen lo demás, lo más importante o lo que toma más el ingeniero son estos postes, los postes de media tensión. Estos cálculos, o hemos hecho este rellenado de los postes de media tensión. Y si pueden, márquelo con un resaltador. Recuerden, poste de baja tensión
Solo se pone la instalada, el número del poste y queda anulado hasta ponerle la unidad del poste, que es poste de hormigón 8,5. De ahí todo queda en blanco o lo anulan hasta llegar a la parte de secundaria. Vano primario no tiene ninguno. Vano secundario, que sería la distancia del poste 3 hasta el poste 2, 38,4. El tamaño del conductor es el mismo que usamos en la hoja de usuario. Y la unidad va a ser una unidad, o sea, un poste, y su unidad va a ser J2, debido a que es un poste que está en el paso de la línea. J4 es para los que tienen anclaje o rienda, o básicamente los que están en cada principio y fin. ¿Queda claro hasta ahí? Algo que no hayan entendido para que se los pueda repetir, porque esto es importante que hagan en el examen. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer los demás postes, por ejemplo. Tenemos desde el poste 8 hasta el poste 12. Aquí. Desde el poste 8 hasta el poste 12. Ponen las letras de instalado, la numeración, vano primario y tamaño del conductor, no tenemos ninguno. Ángulo de la línea, no tenemos ninguno. La unidad del poste va a ser poste de hormigón 8,5 hasta el poste número 12. Voy a ir marcando los que estamos haciendo. Número de circuito, rienda ni transformador, todo esto queda anulado. Hasta aquí ya estamos bien. Voy a marcar todo esto. Los que estamos. Seguido de eso, vano secundario, no tenemos ninguno. Vano primario no tenemos ninguno, perdón. Vano secundario sí tenemos. Es la distancia que tenemos desde el poste número 8 hasta el poste número 7. En este caso es 34. Del poste 9 al 8, 34. Y así sucesivamente. 34, 34, 34. Si se fijan en su esquema que les pasé en el AutoCAD, está ahí, para que lo vean. El único que no va a ser igual va a ser el poste número 13. Justamente porque el poste número 13, como le dije, tiene un anclaje y tiene rienda. Entonces, del poste número 8 hasta el poste número 12 son iguales. Bueno, entonces luego tenemos el tamaño del conductor. El mismo que usamos los usuarios. Y vamos a ponerle el número de poste. En este caso son 1, 1, 1, 1. Y la unidad del poste va a ser J2, debido a que todos estos postes están al paso. Ahora bien, llegado al poste número 13, en el poste número 13 vamos a tener un anclaje y una rienda. Por tanto, va a ser, y poste número 13 instalado, no vamos a tener ningún, bueno, voy a hacer un poco más pequeño, no vamos a tener ningún vano primario, ningún tamaño de conductor, ningún ángulo de la línea. Vamos a tener una unidad del poste que va a ser poste de hormigón 8,5. No vamos a tener ningún circuito, pero como les dije, sí vamos a tener riendas y anclaje. Las unidades están aquí en el resumen que les he pasado. En este caso es una rienda de baja tensión para un poste de baja tensión. Por tanto, será B1-BT. B1-BT. Va a tener la rienda a una distancia máxima de 6 metros. Va a tener un anclaje y para el poste de baja tensión, el anclaje es el siguiente. Va a ser F2-1 para un poste de baja tensión. Seguido de eso, vamos a llegar hasta donde está la parte de el poste para poste de baja tensión. Vamos a tener una distancia del poste número 13 hasta el poste número 12 de 34 metros. Podemos verlo del 13 hasta el 12 de 34 metros. Tenemos el tamaño del conductor, que va a ser la unidad que hemos usado en la hoja de usuario. Y luego vamos a tener la unidad, en este caso es un poste que se encuentra en un principio y un fin. Y justamente, como les dije, tiene anclaje y rienda. Por tanto, ¿cuál vamos a utilizar? J4, estructura de fin o principio en la línea de baja tensión. Por tanto, va a ser J4. Ahora bien, esto mismo pueden copiarlo para lo que serían los demás postes. En este caso, ¿cuál sería igual a esto? Justamente estos postes desde el 8 hasta el 13 va a ser igual. El mismo cálculo para el 20, 21, 22, 23, 24, 25
Y lo mismo para el 32, 33, 34, 35, 36 y 37. O sea, básicamente ustedes me van a copiar todo esto, o si quieren me lo ponen, yo no sé, digamos, del poste número 8 hasta el poste número 12, para hacer todo este cálculo, pero me lo especifican bien desde el poste número 8 hasta el poste número 12. Y el que no va a ser igual, obviamente, va a ser el que tiene anclaje y rienda, que va a ser el poste número 13. Eso ya me lo hacen aparte. ¿Les parece bien de esa manera? Así no me van a hacer tanto relleno. Está bien, José. Ya, entonces de esa manera evitan hacer tanto, porque yo sé que se van a aburrir haciendo esto. Entonces, todo este cálculo va a ser lo mismo para los postes del número 32 hasta el 37 y del 20 hasta el 25. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo, digamos, voy a realizar el cálculo en el poste de baja tensión, que sería el número 7, y está pasándole corriente al poste número 40, que es el que recibe? Lo vamos a ver a continuación. Fíjense que el poste del número 7 es un poste que está al paso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner entonces que está un poste número 7 instalado. El poste número 7 no tiene ningún vano anterior, no tiene ningún tamaño de conductor, porque como es un poste de media tensión, ángulo de la línea 0, no tiene ángulo de línea. Es un poste de baja tensión, su unidad pH 8,5, poste de hormigón. Todo esto queda anulado, digo que es un poste de baja tensión, y lo que va a tener va a ser un poste secundario. Distancia del poste número 7 hasta el poste número 6 es 38,4. El tamaño del conductor en el poste de baja tensión es el que usamos en la hoja de usuario, y como es un poste que está al paso, va a ser J2. Seguido de eso, vamos a tener el poste número 40. Como este poste número 40 es el que está recibiendo, vamos a tomarlo como que esto va a tener un anclaje y una rienda. Digo que este es el poste que está recibiendo electricidad de la línea central, de la línea del medio. Entonces va a ser el poste instalado número 40, va a tener, no va a tener ningún mano primario anterior, digo que sigue siendo un poste de baja tensión, pero sí va a tener un ángulo de línea. ¿Por qué? Porque tiene un vano flojo. Porque el del número 7 llega hasta el poste número 40 y este provee electricidad. Entonces, el ángulo máximo permitido aquí va a ser 30 grados. Va a seguir siendo pH 8,5 debido a que es un poste de baja tensión. Poste de hormigón 8,5. Número de circuitos no va a tener ninguno, pero sí va a tener rienda y anclaje. Por tanto, va a tener una rienda, como es un poste de baja tensión, P1-baja tensión. Una distancia máxima de la rienda va a ser 6 metros. Y el número de anclaje va a ser uno solo, y la unidad va a ser F2-1 del anclaje para un poste de baja tensión. La distancia máxima, igual nuevamente, de todo ese vano va a ser de 6 metros del vano secundario. Va a tener un tamaño de conductor y su unidad va a ser J4, debido a que lo está tomando como si fuera un principio fin aquí de esta forma. Perdón, J2, no hay aquí ningún principio fin, porque el principio fin va a ser aquí el anclaje aquí y aquí, pero como está tomando la conexión, le está poniendo por seguridad un anclaje y una rienda. Entonces de esa manera ya lo tenemos de manera correcta. Seguido de eso, para los postes, que sería del 38 al 19, tenemos un cálculo, y una vez que realicemos este cálculo va a ser el mismo para el poste 42 y 31. Entonces tenemos la instalación. El poste 38 no va a tener ningún vano primario ni un tamaño de conductor, no va a tener ningún ángulo de línea. Va a ser un poste de hormigón 8,5 debido a que es un poste de baja tensión. No va a tener ningún número de circuitos, pero sí va a tener un anclaje. Lo vamos a tomar para los dos porque este le pasa electricidad a la línea del medio, y de la línea del medio le va a pasar electricidad al poste, a la línea superior. Por tanto, ambos van a tener anclaje. Y justamente este de aquí, como es un principio o fin, va a tener un anclaje. Entonces, va a ser número de riendas, va a tener 1, va a tener la unidad, que es B1 para poste de baja tensión, y va a tener una distancia máxima de 6 metros. Va a tener un anclaje
y va a tener su unidad de anclaje que va a ser F2-1 para los postes de baja tensión. Luego tenemos, no tiene ninguna una puesta a tierra y ni ningún transformador, por tanto todo esto queda anulado. Entonces, la distancia desde el poste número 38 hasta el poste número 39 sería de 26 metros. Justamente el anterior. Poste 38 y 39 sería, 26 metros, perdón. Seguido de eso tenemos el tamaño del conductor. Mira, es el mismo que usamos en la hoja de usuario. Y como está en un principio-fin, su unidad va a ser J4. Seguido de eso tenemos el poste número 19, que es el que recibe y va a tener también soterramientos. Y anclaje va a ser la poste instalado número 19, va a tener un vano primario anterior nulo, tamaño del conductor no va a tener, pero sí va a tener un ángulo de línea, que va a ser el vano flojo que tiene, que conecta desde el poste número 19 hasta el poste número 38. Entonces, poste de hormigón 8,5, número de circuitos y su unidad va a quedar anulado, o sea 0, y le vamos a poner un anclaje y rienda. Por tanto, esto va a quedar 1, la simbología de las riendas, que va a ser BE1-BT, que es el poste de baja tensión, una distancia máxima de 6 metros, y va a tener un número de anclaje 1 y su simbología. De la misma manera, como esto es un poste que está al paso, va a tener una distancia de este vano de 6 metros como máximo, y el tamaño del conductor va a ser el mismo que usamos en la hoja de usuario. Entonces, ahí está, ahora sí. Entonces el tamaño del conductor va a ser el mismo que usamos en la hoja de usuario, y la unidad de ese poste, debido a que se encuentra al paso, va a ser J2. Entonces hasta ahí sería el rellenado de la hoja de destacado. Entonces cuando ustedes me realicen, por ejemplo, acá este poste de baja tensión, aquí hay un anclaje, va a tener una rienda, realizan este cálculo, lo demás para estos otros, y va a ser lo mismo repetido para la línea inferior. Y con eso terminaríamos lo que sería la hoja de destacado. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte? Algo que se me olvidaba decirles es que cuando la observación se lo coloca justamente en los postes donde se encuentra el vano flojo. En este caso tenemos, por ejemplo, en el poste 7, el que manda electricidad, hasta el poste número 40. Por tanto, en el poste número 40 le hemos puesto que hay un vano flojo. De la misma manera, en el poste 38 manda el poste número 19, por tanto le hemos puesto vano flojo. Y lo mismo va a pasar aquí. Poste número 42 manda electricidad a la línea inferior, llega al poste número 31, y en el poste número 31 le ponemos como observación que hay un vano flojo. Bueno, esto sería todo lo que es destacado. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta esta parte que no hayan entendido? Que se los pueda repetir. La distancia de la rienda siempre va a ser 6, ¿no? Sí, lo máximo permitido 6. Creo que 6 o 6,5 si no me equivoco. Pero póngale 6 nomás. Bueno, esto sería todo lo que es destacado. Ya esto de acá lo deja nomás en blanco, porque lo importante es rellenar esta parte. Y no se olviden que principalmente rellénenme lo que sería el cálculo de los postes de media tensión. Ya después dejan los de baja tensión para lo último. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Solo voy a mandar enseguida el archivo. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Nosotros tenemos que completar con los otros postes, ¿no? Sí, sí. Pero como les dije, para que no se les haga mucho, hagan solo de un poste. Por ejemplo, hemos realizado aquí, digamos, el cálculo desde el poste número 8 hasta el poste número 13. Pero el poste número 13 no lo podemos tomar en cuenta todavía. ¿Debido a qué? Porque justamente aquí está el anclaje y aterramiento. Por tanto, el poste número 13 se va a dejar para último. Los que van a ser iguales va a ser desde el poste número 8 hasta el poste número 12, como lo podemos ver aquí. Y el poste número 13 tiene rienda y anclaje. Por tanto, ese va a quedar aparte. Debido a que los anclajes y las riendas se encuentran, recuerden, siempre en cada principio y en cada fin. Entonces, si se fijan bien, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el poste número 2 es lo que tenemos acá. Entonces tenemos anclajes en cada principio y en cada fin de cada una de mis líneas. Y en esos postes correspondientes van a estar poste 14, 25, 13, 2,
26, 37, en el 42 y en el 38. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Hasta aquí llegaría lo que sería la hoja destacado. Y con esto nos veríamos el día lunes, sí, el lunes, para la revisión de los ejercicios que tenemos hasta el tema número 3, que incluye lo de cortocircuito hasta donde yo les dije. Auxiliar una consulta el lunes, ¿será que no puedo hacer como una clase de despeje de duda? Claro que sí. ¿Qué temas quieres pegar? ¿Todos los 3 o solo esto? No, alumnos de cortocircuito. Sí, está bien. Claro, podemos resolver en clase. Así que no hay problema. Bueno, no hay dudas o preguntas entonces de esto, ¿no? Ya voy a tomar lista. Ya tarde se lo coto ya. Ya. ¿Dudas o preguntas entonces hasta aquí? Si no hay ninguna, voy a tomar lista. Y con esto nos veríamos el día lunes. Enseguida les voy a pasar el archivo para que lo tengan. Y voy a tomar lista. Bueno, esta es la última lista entonces que voy a tomar. Y ya me van a firmar para mi informe el día lunes, entonces los que vayan. Alegría Chiri Wilmar. Presente, sí. Algarañaz Villarroel Edson. Algarañaz Villarroel Edson. Vanegas Luján Gary Joel. Barrientos Gutiérrez Diego Alejandro. Presente. Menacho Benjamín. Huitrago Menacho Benjamín. Calderón Arce Daniel. Calderón Arce Daniel. Choque Renan Jorge. Presente. Chumacero Limachi Mad Augusto. Chumacero Limachi. Crespo Santos Juan Josué. Presente. Cruz Ibarra Jimmy. Presente. Da Costa Mercado Luis Hernán. Da Costa Mercado Luis Hernán. Escalier Saldías Fabricio. Presente. Fernández Gómez Noel Alfredo. Presente. Flores Condori Robert. Flores Condori Robert. Presente, auxiliar. Ya. Flores Salvatierra Edgar Josué. Presente. Godoy Soto Luis Fernando. Presente. Gutiérrez Velázquez Kevin. Presente. Guzmán Villegas Bertol. Herrera Acevedo Oliver Roberto. De los prácticos, todo eso les va a sumar. Sí, dime. Cogeneración no va a entrar entonces, ¿no? Va a entrar cualquiera de los 3 temas al azar. O sea, va a entrar sí o sí destacado, pero en cogeneración o cortocircuito, cualquiera de esos 2 puede entrar. Mejor si es cogeneración, pues es más corto que cortocircuito. A ver, pues qué sale. Bueno, entonces quedamos en eso. Voy a mandar la lista en la noche y más rato voy a mandar una votación y para ver qué día vamos a revisar, o lunes o martes. Lo que día mayoría va a ganar. Bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos. Buenas tardes.